Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de álgebra, esto con la clave 1120 de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 4.1, definición de polinomio, definición y propiedades, adición, multiplicación de polinomios y multiplicación de un polinomio por un escalar. Entonces, ustedes ya también han visto este tema desde secundaria, porque no voy a decir primaria, no se ve esa parte. De hecho, todo primaria se ve aritmética, como ustedes conocen, son números. Como tal, es la saga de todos los números. Es decir, han trabajado naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, hasta ahí, ¿ok? En la parte de la primaria y otras cosas, ¿no? También la parte de geometría. Pero cuando empezamos a cursar secundaria, pues ya nos introducen lo que sería el álgebra, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes ya deben estar familiarizados con este término, ¿no? De polinomio. Pero bueno, aquí lo voy a reiterar. ¿Qué significa la parte azul que dice nomio? Bueno, significa término. Y poli significa muchos. Entonces, son muchos términos, ¿ok? Y, por ejemplo, hay otros que podemos decir que son monomios. ¿Qué quiere decir el monomio? Que va a tener un solo término. Por ejemplo, binomio, ¿qué quiere decir? Que son dos términos. Trinomio quiere decir que son tres términos, ¿ok? Ok, voy a colocar lo que sería un ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco nada más X, pues eso sería un monomio. Si yo pongo Y solito, pues es un monomio. Igual si su grado, no importa si su grado es decir, este exponente que está arriba de su grado. Entonces, si yo lo coloco así solo, pues se va a colocar como un monomio. O sea, si igual aquí a 2, por ejemplo, sí. Entonces esto se le llama monomio. Pero, por ejemplo, ya cuando es binomio, pues obviamente podemos decir X más Y, ¿ok? En este término. Y lo igualamos, por ejemplo, a un número, ¿no? 3. Entonces, como tal, esto sería un binomio, ¿ok? Como tal. Porque son dos términos, ¿ok? También podría ser X al cuadrado más X al cubo, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. ¿Y cuál sería de tres términos? Pues obviamente, por ejemplo, sería X más Y más Z, que no es lo mismo colocar X por Y por Z. ¿Esto se considera qué? Esto se considera un monomio, ¿ok? Este de aquí, ¿ok? De esa manera. Entonces, como tal, todo esto es un repaso, como lo acabo de mencionar anteriormente. Todo esto es un repaso que ustedes ya deben de estar conociendo, o más bien conociendo en el sentido de refrescar toda esa parte, todo ese conocimiento que ustedes ya han cursado desde la secundaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí también nos dice los que contengan más o igual a 4 términos se le llaman polinomios, ¿ok? A partir de 4 términos para adelante se le va a llamar polinomios. O podemos decir, aquí precisamente nos dice, por ejemplo, de 4 términos sería un polinomio de cuarto grado, de 5 términos sería un polinomio de quinto grado y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un polinomio, más bien un polinomio de 6 términos, pues sería un polinomio de sexto grado, ¿ok? Entonces tenemos P de X, lo vamos a tratar, de hecho, lo vamos a tratar a los polinomios en estas situaciones como funciones, ¿ok? Porque obviamente está en función de una variable, que en este caso es X. Entonces, como tal, vamos a ver que el polinomio es Px igual a A0 por X a la 0 más A1 por X a la 1 más A2 por X a la 2 más y así sucesivamente hasta el enésimo término, ¿no? Que sería ANX a la N, ¿ok? A esta expresión matemática de arriba se le llama polinomio, ¿ok? Entonces vamos a colocar la definición formal de lo que sería el polinomio. Llamaremos polinomio en X con coeficientes en el campo de los complejos, de los números complejos. En este caso que ya lo hemos estudiado, bueno, de hecho al día que se sube el video de este, más bien que se sube a la fecha de hoy este video sobre polinomios, pues ya está la parte de los números complejos. Entonces vamos a estar manejándonos en un plano complejo o simplemente en un campo de los números complejos, ¿ok? Más bien, de los números complejos, ¿ok? De un campo de los números complejos, que sabemos que es una estructura algebraica, ¿ok? Entonces, como de tal forma que nos dice que una expresión de esta forma
es esto, px igual a a0, x a la 0 más a1, x a la 1 más a2, x a la 2 y así sucesivamente hasta el enésimo término, ¿ok? Donde a0, a1, a2 hasta el el enésimo término de a pertenecen a los números complejos, ¿ok? Cada uno de ellos. A las expresiones a0, x a la 0, a1, x a la 1, a2, x a la 2 hasta el enésimo término de esta forma le llamaremos términos del polinomio. Y a los números a0, a1, a2 hasta el enésimo término coeficientes de x0, x a la 0, x a la 1, x2, x a la 2, x a la n, respectivamente, ¿ok? Entonces, como tal, todas estas expresiones a0, a1 son los coeficientes, ¿ok? Y al juntarlos se le va a llamar término del polinomio. Podemos simplificar algunas cosas sobre los polinomios, por ejemplo, escribir a0 en lugar de a0x a la 0, ¿ok? Simplemente esto obviamente sabemos que hay una propiedad de los exponentes que toda la 0 es igual a 1. Entonces, como tal, aquí estaría el 1, que es multiplicando a 0, como es un elemento neutro en el producto, pues obviamente va a quedar intacto, ¿no? Entonces sería a0. A sub 0. Escribir x en lugar de x a la 1, ¿ok? Porque no importa, de todas maneras se coloca de forma implícita. Escribir x a la k en lugar de 1x a la k. Es decir, todo lo que tenga su coeficiente como 1 al ladito, pues solamente lo vamos a simplificar como x a la k, donde k pues puede tomar el valor de 1, de 2, de 3, de 4. Si es a la c, por ejemplo, x a la 0, pues aquí se ve pues esta parte, ¿no? Bueno, esta simplificación donde si sabemos que es x a la 0, va a ser 1. Escribir menos ak x a la k en lugar de más y en paréntesis menos ak, bueno, como subíndice, lo que sería k, y eso cerrando los paréntesis por x a la k, ¿ok? Solamente lo que hacemos es multiplicar más por menos, entonces ya lo simplificamos, ¿no? Omitir los términos cuyo coeficiente sea 0, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta ejemplificación. Entonces, de acuerdo a todo lo que vamos a realizar, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, yo una vez lo aquí, bueno, abajito se va a colocar, bueno, ya como la solución, pero aquí vemos que va a ser 1, ¿no? Aquí vamos a ver que es 1. Aquí en lugar de x a la 1, ¿qué vamos a colocar? Solamente la x. Luego lo que aquí sería es el último, ¿no? Omitir todos los términos cuyo coeficiente sea 0, entonces esto se va a eliminar. Luego aquí lo vamos a implicar simplemente como x al cubo. Esto no pasa nada, queda intacto. Y esto pues es a partir de esto, ¿no? Del inciso D. Más por menos, menos, y entonces quedaría como menos 2x a la quinta, ¿ok? Como se verá a continuación. Menos 3 más 4x más x al cubo más 5 por x a la cuarta menos 2 por x a la quinta, ¿ok? Las ejemplificaciones tomarán como en cuenta en este caso a0, a1, a2 hasta el enésimo término de a, que pertenecen a los racionales, ¿ok? Cuando se quiere hacer las simplificaciones. Por eso es que se le dice que pertenece a los racionales. Definición del grado de un polinomio, sea el polinomio en x con coeficiente en números complejos. Px es igual a toda esta parte que ya hemos descrito. Si an, o sea, el último término, es diferente a 0. El entero no negativo, n, es el grado del polinomio, lo que representaremos como gr del polinomio es igual a n, es decir, cuál es el grado del polinomio. Por ejemplo, tenemos lo que sería, esto lo van a estar utilizando, bueno, sí, lo van a estar utilizando en la parte de estática, si no mal recuerdo, si no cinemática dinámica, donde van a ver lo que es bueno, no, es más bien en cinemática dinámica, en donde van a estar viendo lo que sería la aceleración, las velocidades, etc. Esta es una forma particular donde sabemos que realmente la ecuación original debería ser a igual, o sea, de aceleración, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ustedes todavía no han cursado lo que sería, pues, bueno, a la instancia que ahorita deberían estar cursando, pues, cálculo diferencial y geometría analítica, pero bueno, de una vez les digo, pues esta sería
la forma de cómo se expresa la aceleración en diferenciales, con diferenciales más bien. Entonces, de tal forma que A va a tomar el valor de G, que es la aceleración gravitacional. ¿Ok? Entonces, como tal, eso es porque está influenciado bajo esa fuerza de gravedad, ¿ok? Todo lo que atrae hacia el centro de la Tierra. Entonces, como tal, lo que se hace es separar los diferenciales, como se observa aquí en pantalla. Y luego aquí, bueno, yo me salté, pero aquí ya ustedes cuando cursen ecuaciones diferenciales, pues se hace por el método de variables separables, que obviamente eso nada más se puede usar en las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ok? Entonces, de tal forma que resulta ser velocidad menos velocidad subíndice 0 igual a la gravedad, bueno, aceleración gravitacional por la diferencia del tiempo menos tiempo sub 0, ¿ok? Y pues también debe estar cursando pues esa materia de lo de ecuaciones diferenciales, porque deben de tener condiciones de frontera o condiciones iniciales, ¿ok? Para que podamos reducir más términos, como se observa a continuación, ¿no? Entonces, toda esta parte otra vez la volvemos a repetir, solamente que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a tomar en cuenta, bueno, aquí ya sí se tomó en cuenta, pero bueno, al último se va a reducir que el t sub 0 va a ser igual a 0, ¿ok? En muchas de las ocasiones, porque siempre empieza en reposo la mayoría de cuerpos, ¿ok? En lo que sería en el estudio de la cinemática dinámica. Y deben de conocer que en estas materias, tanto de estática como cinemática dinámica que van a cursar, pues todos los ejemplos van a ser idealizados, ¿no? Todavía no son realistas para lo que sería para los ingenieros, ¿no? Luego lo que tenemos es la derivada de y respecto al tiempo igual a la velocidad, es decir, así se expresa lo que sería la velocidad, ¿ok? Y pues es el desplazamiento, ¿no? Entonces, respecto al tiempo, entonces lo que hacemos es igual, variables separables, y lo que hacemos aquí pues es velocidad es igual a esto, solamente que yo ya reducí todos esos términos, bueno, más bien esos pasos, no términos, sino pasos que se tenían que realizar, y lo que se llega a concretar es esta forma, ¿no? Y es igual a y sub 0 por velocidad sub 0 por t más un medio por la aceleración gravitacional por tiempo al cuadrado, menos es exactamente lo mismo que este término, pero donde en esta ocasión t va a ser sub 0, ¿no? El inicial. Entonces tomamos en cuenta que t sub 0 es igual a 0, porque está en el reposo. Entonces nos queda esta expresión, ¿no? De una vez ustedes pueden estar reiterando todo esto porque lo van a estar utilizando en sus posteriores materias. Ahora vamos a tomar en cuenta que A0 es igual a Y0, A1 es igual a V0. Bueno, aquí faltó... no, porque estamos hablando de los coeficientes, ¿sí? Aquí nuestra variable de interés, porque Y está en función del tiempo, ¿ok? Aquí como tal, yo lo voy a colocar aquí con una flecha. Y que está en función del tiempo. Es decir, esta es la variable independiente y la dependiente, ¿no? Es y. Entonces aquí A1 es igual a B0 y A2 es igual a un medio por la aceleración gravitacional, ¿ok? De tal forma que tenemos ahora transformarlo de esta manera. Y es igual a 0 más A1 por T más A2 por T al cuadrado, donde el último término es el que debemos de tener interés. Entonces, esta manera es como vamos a identificar luego el grado de un polinomio. Esta es de una manera más formal, pero que esto les puede ayudar porque muchísimas de las veces si no hacemos digámoslo así, un algoritmo para que encontremos el grado del polinomio, se nos puede complicar cuando no se ve luego cuál va a ser el grado del polinomio, ¿ok? Entonces tenemos que ver este formato, A2 por T al cuadrado es igual a AN por T a la N. Entonces, tanto deben de ser congruentes, es decir, esta parte lo voy a colocar de otro color, por ejemplo, verde, y lo que sería esta parte 2 tiene que ser igual a esta parte 2, a n que diga, n debe ser igual a 2, y 2 también en esta parte superior, en el superíndice también deben de ser iguales, son congruentes, es decir, son iguales simultáneamente, entonces, por lo tanto, n es igual a 2, ¿ok? Eso quiere decir que es de grado 2. ¿Ok? Nuestro polinomio de interés. Entonces podemos concretar todo así para la mayoría de polinomios. Sin embargo, lo podemos simplificar como una sumatoria. Todo o sea, en términos generales, podemos decir que el polinomio
de cualquier grado lo podemos estar simplificando como una sumatoria, que es la sumatoria de k igual a 0 hasta n de ak por x a la k. ¿Ok? La igualdad de polinomios es lo que sigue. Sean los polinomios en x con coeficientes de números complejos. Entonces tenemos fx que es igual a la sumatoria de i0 hasta n de ak por x a la k, y gx es igual a la sumatoria de desde i0 hasta m por bk por x a la k. Diremos que son iguales, lo que representaremos como fx igual a gx cuando, y tenemos todos estos casos. Tenemos el primer caso, el segundo caso y el tercer caso. Y lo vamos a ejemplificar con mayor detalle, porque todos estos, estas maneras de expresarlo, o más bien de casos, más bien, no expresarlo, sino de diferentes casos que se pueden estar viendo en los polinomios, pues lo vamos a estar encontrando con los ejercicios. Y voy a estar reiterando cada uno, pero por ejemplo, para este ejemplo, donde fx es igual a menos 3 más x más 2x al cuadrado menos 5x al cubo. Luego tenemos gx que es igual a menos 3 más x más 2x al cuadrado menos 5x al cubo más 0x a la cuarta más 0 por x a la quinta. Entonces, por lo tanto, son iguales, solamente que a pesar de tener los últimos dos términos para gx, es decir, 0x a la cuarta y 0x a la quinta. O sea, al último deben de tener, en este caso, el último término iguales. Es decir, aquí debe encontrarse, si aquí está el tercer término del primer polinomio, también en el segundo polinomio debe contener el tercer término. ¿Ok? Si ya tiene uno de más, pues ya no van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, de tal forma que así se puede expresar la igualdad de polinomios. Definición de adición en polinomios. Sean los polinomios en x con coeficientes en números complejos. Tenemos f de x y g de x. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla. El polinomio de fx más g de x se define como, y vamos a sumar cada uno de los términos entre ellos y multiplicando a lo que sería nuestro, más bien vamos a estar sumando los coeficientes de los términos que sean iguales entre sí. Así, por ejemplo, tenemos los siguientes polinomios. Por ejemplo, fx es igual a menos 1 más x más 3x al cubo más 2x a la cuarta más 3x a la quinta, y g de x es igual a 7 menos 5x más x al cuadrado más 4 por x al cubo. Y por lo tanto vamos a estar sumando de esta manera, es decir, vamos a sumar esta parte. Siempre le dicen que la parte independiente, por así decirlo, que sería 7 con menos 1. ¿Ok? Voy a colocarlo con otro color, en donde menos 5x se va a estar sumando o restando con x. Lo vamos a colocar con otro color, por ejemplo morado. Aquí, por ejemplo, tenemos, aquí con al cuadrado, no tenemos, o sea, en fx no hay un término al cuadrado. Entonces no podemos sumarlo con uno de gx, simplemente se va a quedar intacto, ¿no? No se va a sumar con nadie. Y lo que sería al cubo, pues sí tenemos este término con este otro término, ¿ok? El de abajo. Entonces vamos a estar sumando entre sí y los demás se van a quedar intactos, ¿ok? Al último de sumarlos entre todos. Y por lo tanto, aquí pues lo resalté con otros colores, ¿ok? Que ahí es donde se van a sumar. Menos 1 más 7 va a dar 6. Luego lo que tenemos aquí, tomamos en cuenta que hay un 1, ¿no? Que está invisible, por así decirlo, implícito. Entonces, como tal, sería menos 5 más 1 sería menos 4. Y obviamente aquí sería 3 más 4, 7. Entonces quedaría de esta forma, como se observa allí en pantalla. Veamos el grado de la adición de los polinomios. Pues vemos que fx más g de x va a dar el grado de la suma de entre estos dos. ¿Ok? De f más gx. ¿Ok? Luego tenemos lo que sería, si en este caso vamos a ver tres casos. ¿Ok? Reiterando. Si el grado de f es mayor al grado de g, por lo tanto, al sumarlos, va a tomar el grado de f. Si el grado de f es menor al grado de g, cuando hagamos la suma entre ellos, nos va a dar el grado de g. Y en caso de que el grado de f es igual al grado de g, va a dar el grado de entre los dos que son compartidos, ¿ok?
al momento de hacerle la suma, pues va a ser menor o igual a n. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice que menor? Porque puede haber una simplificación. Por ejemplo, en un caso donde tengamos en el primer polinomio un 5x al cubo y en el otro polinomio tengamos menos 5x al cubo, entonces se va a simplificar, nos va a dar 0x al cubo y por lo tanto seguiría pues los siguientes términos, ¿no? X al cuadrado. Por eso dice que es menor, ¿ok? Cuando hagamos la suma puede ser el caso que sea menor o puede ser igual, o sea, puede ser que ahora tengamos 5x al cubo, pero a lo mejor, y en el otro dice 4x al cubo menos, entonces por lo tanto que nos quedaría x al cubo, ¿ok? En esos dos casos diferentes, ¿ok? Para en esta ocasión, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, lo que vimos es que f de x es mayor, entonces va a quedar en el grado de este, ¿no? En este caso va a caer este caso, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente, propiedades. Propiedades de la adición en los polinomios. En los polinomios en x con coeficientes de números complejos. Tenemos f de x, tenemos g de x y h de x, ¿ok? Entonces tenemos lo que sería asociatividad, tenemos conmutatividad, elemento idéntico y los elementos inversos, ¿ok? Donde θ x vamos a escribirlo de esta manera. El polinomio θ x que se propuso anteriormente, es decir, θ x que es igual a la sumatoria desde k0 hasta n, es de 0 por x a la k. Es decir, podemos tener, si decimos, pues deseamos un polinomio de grado 4, entonces lo que vamos a estar describiendo, por ejemplo aquí, podemos hacerlo de esta manera. Θ x es igual a 0x a la 0 más 0x a la 1 más 0x al cuadrado más 0x al cubo más 0 por x a la cuarta. ¿Ok? Y podemos hacerlo de diferente manera, dependiendo del problema, ¿no? O sea, dependiendo, debe estar congruente con f de x, ¿ok? F de x también debe ser un polinomio de cuarto grado, ¿ok? Para que se pueda hacer todas estas propiedades adecuadamente. Voy a estar borrando esta parte para que no se encime. Luego nos dice, se conoce como el polinomio 0 y todos sus coeficientes son iguales a 0. Su grado no está definido, eso depende pues del problema que vayamos a estar realizando para aplicar las propiedades adecuadamente. Definición de sustracción en los polinomios, sea fx y g de x, dos polinomios en x con coeficientes en números complejos. El polinomio fx menos g de x se define como fx menos g de x es igual a fx más, y lo que serían corchetes sería menos g de x. ¿Ok? Definición del producto entre polinomios, sean los polinomios en x con coeficientes en números complejos, y tenemos f de x y g de x, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. El polinomio fx por g de x se define como, y vamos a estar multiplicando fx por g de x, que es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n más m de ck por x a la k, donde está k es igual a la sumatoria de j igual a 0 hasta k de aj por b menos b de k menos j. Así, por ejemplo, tenemos los siguientes polinomios: f de x que es igual a 3x al cuadrado menos x más 1, y g de x es igual a x menos 3x al cubo más 2. Ustedes lo que han hecho igual en los métodos de lo que sería en álgebra, las simplificaciones que hicieron desde la secundaria, pues fue multiplicar, ¿no? Es decir, este término por este término. Luego otra vez este término por este término, este término por este término, y ahora nos seguimos con el siguiente. Este por este por este por este, ¿ok? Como se verá a continuación. Obviamente aquí vamos a ayudarnos con las leyes de los exponentes o propiedades de los exponentes, donde x a la m por x a la n es igual a x a la m más n, y donde xm
entre x a la n es igual a x a la m menos n, ¿ok? Entonces por eso es que pongo 3x al cuadrado por x menos 3x al cubo más 2. Y aquí quedaría este primer término, ¿ok? Porque sería multiplicar este por este por este y este por este, ¿ok? Luego nos vamos a este término, menos x multiplicando por todo este otra vez, ¿qué sería aquí esta parte? Pues sería un trinomio, ¿no? Y este sería un monomio, ¿ok? Y lo que sería pues multiplicar cada uno, ¿no? Hasta llegar a esta parte y todo se suma entre sí, ¿ok? Y vamos haciendo simplificaciones, por eso es que los coloqué en colores para hacer las simplificaciones adecuadamente, ¿no? Y llegamos a esta parte, ¿no? ¿Ok? Voy a regresarme. Entonces llegamos a esta parte que es menos 9x a la quinta más 3 por x a la cuarta más 0x al cubo más 5x al cuadrado menos x más 2. Y bueno, voy a estar reiterando en otro video, bueno, en lo que serían los ejercicios, donde se ve otro método como si fuera precisamente lo que han hecho también con los escalares o simplemente con los números normalmente, como por ejemplo 314 por 13, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Pues es 4 por 7, 4 por 3, que diga 7, 3 por 1, 3, y 3 por 3, 9. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Y 3 por 1, 3. Y se van sumando, ¿no? 7, 7, 10. Y llevamos 1 aquí. Entonces 1 más 3, 4, ¿no? Este sería nuestro resultado. Bueno, va a suceder lo mismo, pero con los polinomios. En este caso vamos a arreglarlos de esta manera, pero lo vamos a colocar en los ejercicios porque para que ustedes vean que también se puede resolver de esa forma o de esa manera, ¿ok? Esa alternativa que también lo podrían estar ustedes realizando. Pero yo me acomodo de esta manera. Solamente que va a haber complicaciones cuando sean polinomios mucho mayores, ¿no? O sea, más extensos. Definición del producto entre polinomios. Y veamos el grado del polinomio entre polinomios, ¿no? El grado de la multiplicación de f por x es igual al grado de f más el grado de g. Propiedades del producto entre polinomios. Y tenemos a los polinomios Nike con coeficientes en números complejos, fx, g de x y h de x. Tenemos la propiedad de asociatividad, conmutatividad, elemento idéntico y la distributividad. ¿Ok? El polinomio ux, el que se encuentra en esta parte del elemento idéntico, que se propuso anteriormente, tenemos de esta forma, que es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de 1 por x a la k. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nos solicitan un polinomio de esta manera, ¿ok? Es el polinomio ux, creo que se le llamaba polinomio unidad. Bueno, ya no, creo que no se puso ahí, pero vamos a decirle que es el polinomio unidad. ¿Qué quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que si nos solicitan lo que sería un polinomio unidad de grado 3, por ejemplo. Entonces sería 1 por x a la 0 más 1x a la 1 más 1x al cuadrado más 1x al cubo. Ok, entonces digamos que esto, bueno, aquí faltó, que este es el polinomio unidad. Multiplicación de un polinomio por un escalar. Y bueno, con esto ya terminamos el video, en donde nos dice lo siguiente: para todo c que pertenecen a los números complejos, c es igual a c por x a la 0. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, tenemos que c por f de x es igual a c por x a la 0. Y multiplicarlo por la sumatoria desde k igual a 0 hasta la n, hasta n, que diga, por ak por xk, igual a la sumatoria de k desde k igual a 0 hasta n de c por ak por x a la k, donde multiplicamos c por a0 más c por a1x más c a2 por x al cuadrado y así sucesivamente. Es decir, en pocas palabras, aquí nos dice, ¿no? Para multiplicar un número complejo por un polinomio basta con multiplicar dicho número por cada uno de los coeficientes del polinomio. Es decir, por ejemplo, si tenemos
Rápidamente tenemos lo que sería 2x a la quinta más 7x más 3, ¿no? Es un polinomio de grado 5. Si lo multiplicamos por 7, pues obviamente el resultado va a ser lo siguiente. Bueno, este es un número real solamente, puede ser un número complejo, ¿okay? Porque estamos en el campo de los números complejos. Pero bueno, vamos a estar utilizando normalmente bueno, ustedes han cursado con puros números reales. Aquí en los ejercicios que se van a exponer son los números complejos, ¿no? Entonces sería 7 por 2, 14, ¿no? 14x a la quinta, ¿no? Y luego sería más 49x. Y luego más 21. Y ya. Es lo que nos dice esto, con la multiplicación de un polinomio por un escalar. Y bueno, en los siguientes videos, en el siguiente video vamos a ver lo que sería la división, pero tiene muchísimo que ver con la simplificación que se tiene que hacer, ¿ok? Lo que le llaman la división sintética. Y en el tercero, pues vamos a estar viendo lo que sería el teorema fundamental del álgebra, ¿ok? Lo que encierra a todo lo que hemos visto, pero lo que sería en el álgebra, ¿ok? Que sencillamente sabemos que existen sus operaciones contrarias, ¿no? Suma, resta, producto, división, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar igual con el teorema fundamental del cálculo? Donde la derivada es operación opuesta a la integral y viceversa, ¿no? Entonces, como tal, de hecho, lo que serían matrices y determinantes debería estar en la materia de álgebra lineal, pero se coloca ahí porque, bueno, es para simplificar tiempos, ¿no? Tiempos para que ustedes puedan ver completo un curso de álgebra lineal. Entonces, por eso es que aquí ahorran y colocan aquí lo que sería álgebra. Solamente que yo reitero y propongo que trigonometría debería de separarse a esta materia y colocarse junto con geometría analítica con otros temas adicionales. Además de estudiarlo, estudiar toda la parte matemática, también saber escribirlo manualmente, o sea, a mano alzada, para que ustedes puedan hacer algunos trazos importantes. Porque muchísimas de las veces algunos profesores todavía solicitan algunos ejercicios, por ejemplo, para hacer elipses, circunferencias a mano, ¿no? Como por ejemplo, una de las aplicaciones es el círculo de Moore, que es para mecánica de sólidos. Obviamente que ahí se requiere hacer un círculo. Entonces, de todas maneras, en un examen, en una prueba, pues se solicita hacer circunferencias, que ustedes ya lo saben hacer con el compás, pero puede haber otros métodos más rápidos, ¿no? Igual que hacer una elipse, ¿ok? Al igual que hacer unas hipérbolas, unas parábolas, algunos cuerpos también tridimensionales, ¿ok? Debería de proponerse en esa parte para que ustedes todavía tengan esa creatividad de realizar esos cuerpos, ¿no? Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.